Carlo Ridolfi fue el primero que nos habló también de la tradición. La tradición veneciana decía, y probablemente era así, que los pintores venecianos, todos ellos, eran músicos amateurs, dicho no en un sentido peyorativo. Es decir, no músicos profesionales de formación, pero sí muy hábiles desempeñándose con instrumentos musicales. Por ejemplo, leyendo tablatura o improvisando o incluso tocando en conjunto. Y nuestro buen amigo Giorgione pues no fue una excepción. Él es Carlo Ridolfi, fue discípulo de Antonio Basinacchi, que a su vez fue discípulo del Veronés. Y escribió, esta es una ilustración, un grabado, escribió una biografía de Tiziano y también de Tintoretto. Y fue el primero que nos informó también de algunas cosas curiosas. Él fue el primero que dijo que entre las autoridades eclesiásticas representadas en el lienzo había bastantes monjes de la orden benedictina de San Giorgio. A ver si los puedo mostrar. Es que como no veo en la pantalla tampoco lo que viene después, ya los he enseñado antes. Están todos sentados en la mesa derecha desde el observador, y él fue el primero que hizo mención de este hecho probable, que también se ha dejado pues como quizás sí, quizás no. Es decir, la presunción de que los personajes del lienzo responden a retratos de personajes reales, pues también ha sido repetidamente desacreditada. Pero no es así, sabemos quiénes son. Él es Girolamo Grimani porque Carlo Ridolfi fue también el primero que nos habló de un viaje que hizo Girolamo Grimani a Roma y en el que se llevó a su protegido, al autor del cuadro, Paolo Cagliari. Fue a Roma con motivo de la elección del nuevo Papa hasta en 4 ocasiones, como embajador de la República de Venecia. Girolamo formaba parte del Consejo de los 10 en los tiempos del encargo, es decir, era uno de los 15 personajes más importantes de Venecia, aparte del Dux. Y no se sabe en cuál de los 4 viajes que hizo durante un par de décadas, cuando moría el Papa y había que elegir nuevo Papa, pues acudían los cardenales de donde estuvieran los más importantes. Algunos están en el cuadro. Y en una de estas ocasiones se lo llevó consigo para que estudiara y observara de primera mano las obras de Miguel Ángel, que trabajaba para los papas, para los pontífices romanos. Quizá fuera en 1559, quizá fuera después, no lo sabemos, pero esta noticia nos ha llegado por Carlo Ridolfi, se sabe por él. Carlo Ridolfi también nos contó alguna cosilla más sobre la historia del lienzo. Aquí lo tenemos. Esto es lo que decía antes. No lo decimos con ánimo de molestar ni de ofender, pero este autorretrato del Veronés es justo anterior al encargo, quizá un año, quizá 2, a lo sumo, y este autorretrato del Veronés es los tiempos del encargo. Y por el camino, pues por cuestiones de genes, o quién sabe por qué, pues el amigo perdió su magnífico tupé, podría decir, un poco de humor. Este que vemos aquí, en cambio, es una propuesta, la ha hecho Koch, un autor contemporáneo moderno, y dijo que quizá el Veronés había representado a su propia esposa como la novia del lienzo. Pero esto no puede ser, porque el Veronés, en tiempos del lienzo, estaba todavía soltero. De hecho, tardó unos pocos años todavía en contraer matrimonio. Ella es la novia representada en el lienzo, la hermana de Carlos V, Eleonor de Austria. Y ella es la bella Nani, que sí que es un retrato del propio Veronés, de un personaje contemporáneo, pero que probablemente no tiene nada que ver, ni tampoco la esposa de él. Tampoco lo podemos afirmar. Lo que sí parece cierto es que la novia del banquete es Eleonor de Austria y no tiene nada que ver con la futura esposa del Veronés. Pero esta sugerencia también nos fue transmitida por Carlo Ridolfi, y algo más nos contó, no recuerdo ahora qué, a ver si aparece aquí. Carlo Ridolfi vivió, no sé si lo he dicho, en 1620, 1640, aproximadamente casi un siglo, no llega a un siglo después de los tiempos de él. Aquí hay algunos de los personajes que ya he citado: Girolamo Grimani,
su tío, ya fallecido, Domenico Grimani. Este señor fue casi papa también, un poco después de la muerte de Giorgione. En 1520 se decía que era el hombre más rico de Italia. Él es el abad, él es el prior y él es el personaje que cerrará la última de las leyendas que vamos a presentar. Al papa veneciano, como se le suele llamar, al patriarca de Aquilea, pero inhabilitado, incluso en un proceso de inquisición, lo he mencionado antes, Giovanni Grimani. Y aquí vemos a los novios, y aquí hay una confusión que aclararemos en una de las conferencias que tenemos más adelante. Es decir, se dice, Carlo Ridolfi es el que lo dijo, que nos ocupa en este momento, dijo que los novios eran los personajes que se hallaban en el extremo de la mesa izquierda desde el observador, que en efecto son ellos dos, pero resulta que ella realmente era la esposa de Francisco I de Francia, rey de Francia, desde 1530, más concretamente desde la paz de Cambrai. Fue parte del precio que le obligó a pagar. Estos matrimonios se hacían también por conveniencia política, alianzas entre monarquías, pues para preservar la paz o evitar guerras a veces. El hecho cierto es que su marido es este personaje, el que está a su izquierda, y no Alfonso de Ávalos, que era el sobrino de Vittoria Colonna, general de los ejércitos de Carlos V, que fue añadido por el camino después. Pero esto no se sabía, lo hemos deducido mediante ingeniería inversa, hemos entendido por qué es que no puede ser. De hecho, ya había fallecido en tiempos del lienzo, mientras que ellos dos sí que estaban realmente casados y responden a la boda civil que se estaba repitiendo. El milagro es el milagro, la intención de la orden es la intención de la orden, pero los auténticos esponsales del banquete, civiles, por decirlo así, eran la hermana del emperador Carlos V y su auténtico marido, Francisco I de Francia. Este es un tema que lo trataremos en detalle en la última de las conferencias este año y aquí no me voy a extender más. Bien, pues Carlo Ridolfi nos contó estas 4 cosillas de este grandioso lienzo. Vamos a pasar al siguiente mensajero de la historia. Todos son venecianos, Carlo Ridolfi era veneciano, todos pintores, todos grandes entendidos en arte, que nos dejaron obras escritas, biografías de contemporáneos. Concretamente, Carlo Ridolfi, nos lo cuenta él, también fue un gran pintor, aunque él y Boschini, el que veremos en un momento, y también los dos Zanetti, los que comentaré después, pues se dedicaron, también aceptaron encargos y grandes cuadros, pues se dedicaron mayormente a catalogar los fondos del arte veneciano, y sabemos se han localizado muchas obras venecianas por las obras literarias escritas de estos personajes. Pero digo que también fueron grandes pintores, alumno de Tintoretto, alumno de Basilacchi, y él nos lo cuenta, dice que también le encargaron una copia de la famosa cena en casa de Simón, de Paolo Cagliari, y más adelante, lo cuenta él, dice que también se le encargó una copia de Cristo lavando los pies, en este caso de Tintoretto. El cuadro que aparece aquí es el que obra hoy en el Museo del Prado. Pero hay otro, y si, bueno, esto, quien tiene que decidir si forma parte de la leyenda o es veraz, pues son los historiadores del arte, y nosotros no vamos a entrar. Pero que quede claro eso. Aunque se dedicaron mayormente, digo, nuestros mensajeros de hoy, al comercio de arte, a la catalogación, a las galerías, etcétera, también fueron grandes pintores y también ejercieron su trabajo. Bien, pues Carlo Ridolfi nos contó estas 4 cosillas.